El millonario fingió irse de viaje, pero descubrió lo que la niñera hacía con sus hijos. No hubo chirridos en la cerradura. Don Roberto había aceitado los cerrojos personalmente la noche anterior, preparando el escenario para su trampa perfecta. La casa estaba sumida en esa quietud engañosa que precede a las tormentas, o al menos eso creía él. Su mano, firme y envuelta en un guante de cuero negro, giró el pomo de la puerta principal con una lentitud exasperante. Llevaba su maletín en la otra mano, no porque tuviera trabajo, sino porque era parte del disfraz. Se suponía que estaba a 3,000 metros de altura, volando hacia una conferencia en Ginebra. Se suponía que la casa estaba vacía de su presencia, dejando vía libre para que la nueva niñera mostrara sus verdaderos colores. Roberto odiaba la incertidumbre, desde la muerte de su esposa. Su vida se había convertido en una cuadrícula de horarios, reglas y silencios obligatorios. Había despedido a 4 niñeras en meses, una por llegar 5 minutos tarde, otra por usar el teléfono mientras alimentaba a los gemelos. Otra simplemente porque su risa le parecía demasiado estridente para una casa que guardaba luto. Pero, esta Elena era un enigma demasiado joven, demasiado inexperta y, según doña Gertrudis, su ama de llaves de confianza, demasiado vulgar para el estándar de la familia. Le digo que cuando usted no está, esa muchacha hace cosas raras, le había susurrado Gertrudis esa mañana con esa mueca de falsa preocupación que Roberto interpretaba como lealtad. Los niños no lloran. Señor, y eso no es normal. Los niños siempre lloran. Si no lloran es porque los tiene drogados o asustados. Esas palabras le quemaban en el pecho mientras empujaba la puerta. El miedo de un padre viudo es un combustible peligroso. Se convierte en ira antes de tener pruebas. Roberto entró. Dejó el maletín en el suelo con delicadeza y agudizó el oído. Esperaba llantos. Esperaba ver a Elena durmiendo en el sofá. Esperaba ver el televisor encendido a todo volumen, pero lo que escuchó lo congeló en el vestíbulo. No era llanto, no era televisión, era un sonido gutural, explosivo y rítmico, carcajadas. Pero no risitas tímidas, sino carcajadas profundas, de esas que duelen en el estómago y que él no escuchaba en esa casa desde hacía más de un año. Eran sus hijos. Nico y Santi. Roberto sintió un nudo en el estómago de que se reían. La curiosidad y el pánico se mezclaron. Avanzó por el pasillo, sus zapatos de suela italiana apenas rozando la madera pulida, guiado por el sonido de la alegría ajena, que sentía como una ofensa personal en su hogar solemne. Al llegar al umbral de la sala de estar, la escena que se desplegó ante sus ojos fue tan absurda, tan surrealista y tan contraria a cualquier norma de etiqueta, que su cerebro tardó varios segundos en procesar la información. La sala, habitualmente un templo de orden minimalista y colores neutros, parecía el escenario de una obra de teatro vanguardista, y en el centro de todo estaba ella. Elena no estaba sentada leyendo un cuento, no estaba preparando biberones. La joven de cabello oscuro estaba tirada en el suelo, boca arriba, completamente estirada sobre la alfombra beige. Pero lo que hizo que a Roberto se le abriera la boca de incredulidad fue su atuendo y su postura. Llevaba ese uniforme de enfermera, azul brillante, que Gertrudis le había obligado a usar, diciendo que daba categoría a la casa. Pero en sus manos llevaba puestos unos guantes de goma amarillos, de esos que se usan para fregar inodoros o limpiar vajilla grasienta. «Arriba, mis valientes», gritó Elena desde el suelo con una sonrisa tan amplia que parecía deformarle el rostro de pura felicidad. Roberto parpadeó atónito. Sus hijos, sus herederos, los gemelos Nico y Santi, de apenas un año de edad, estaban de pie sobre ella. Literalmente encima de ella, era una torre humana de inestabilidad y júbilo. Nico estaba parado sobre el pecho de la niñera con sus zapatillas de colores pisando el logotipo bordado del uniforme, mientras Santi hacía equilibrio sobre su estómago. Los niños vestían sus overoles de mezclilla clara y camisetas blancas y parecían pequeños acróbatas borrachos de adrenalina. «Cuidado con el viento del norte», exclamó Elena y movió su cuerpo, simulando un terremoto suave. Santi, el más pequeño y frágil, el que los médicos habían dicho que tenía problemas motores, el que apenas gateaba cuando Roberto estaba presente, estaba allí erguido, con las piernas temblando por el esfuerzo, pero riendo con la boca abierta, mostrando sus pocas encías blancas. El bebé se estabilizaba poniendo sus manitas regordetas sobre los hombros de Elena, usándola como barra de equilibrio, mientras su hermano Nico levantaba los brazos al aire como si acabara de conquistar el Everest. La luz natural entraba a raudales por los ventanales, iluminando el polvo en suspensión que el movimiento había levantado. Era una imagen de caos perfecto. Elena sostenía los tobillos de los niños con sus manos enguantadas de amarillo chillón, sus piernas estiradas y tensas, actuando como la base sólida de ese castillo de naipes humano. Para cualquier persona externa, aquello habría sido una fotografía de amor puro, de conexión instintiva.
Pero para Roberto, filtrado por el dolor de su viudez y la obsesión por el control, aquello era una aberración. Vio gérmenes en los guantes, vio peligro en la altura, vio falta de respeto en el suelo, vio a una empleada doméstica convirtiendo a sus hijos en atracciones de circo. La sangre le subió a la cabeza. El hombre de negocios. El estratega frío desapareció, solo quedó el padre, aterrorizado, y el patrón ofendido. «¿Pero qué demonios?», susurró primero, incapaz de elevar la voz. En ese momento, Elena hizo un sonido de avión con la boca y los niños estallaron en una nueva ola de risas, ajenos a la figura oscura y rígida que los observaba desde la puerta, con la maleta olvidada y los ojos inyectados en furia. Roberto sintió que esa felicidad era un insulto a su dolor. ¿Cómo se atrevía ella a hacerlos reír así cuando él, su propio padre, no lograba sacarles ni una sonrisa? El hechizo se rompió con el sonido de la voz de Roberto. No fue un grito, fue un trueno seco, autoritario y cargado de veneno. Elena, el efecto fue inmediato y catastrófico. La armonía física que mantenía a los tres en equilibrio dependía enteramente de la concentración y la calma. Al escuchar el rugido de su nombre, Elena tuvo un espasmo involuntario de susto, su cuerpo se tensó contra el suelo. Los gemelos, sensibles como radares a la tensión ambiental, dejaron de reír al instante. Sus rostros pasaron de la euforia al terror en una fracción de segundo. Santi, que estaba sobre el estómago de la niñera, perdió el punto de apoyo al girar la cabeza bruscamente hacia la puerta. Sus piernitas fallaron, el bebé se inclinó peligrosamente hacia la derecha, hacia el suelo de madera dura. «Cuidado», gritó Roberto dando un paso adelante. Pero estaba demasiado lejos para llegar a tiempo. Pero Elena no necesitaba llegar. Ella ya estaba ahí, sus reflejos no eran los de una empleada distraída, eran los de una leona. Antes de que Roberto pudiera terminar su exclamación, Elena ya había soltado los tobillos y sus manos. Esas manos con guantes amarillos ridículos se dispararon como resortes. Con la mano derecha atrapó a Santi en el aire, acunando su cabeza contra su pecho antes de que tocara el suelo, y con el brazo izquierdo rodeó la cintura de Nico, atrayéndolo hacia sí y en un abrazo protector. En un solo movimiento fluido, rodó sobre su espalda y quedó sentada en el suelo con ambos niños apretados contra su pecho jadeando. Los gemelos, ahora seguros, pero contagiados por el miedo repentino que había inundado la habitación, rompieron a llorar al unísono. Un llanto agudo de pánico que perforó los oídos de Roberto. Roberto cruzó las alas zancadas con el rostro descompuesto. «Suelte a mis hijos», ordenó, llegando hasta ellos y arrancando a Nico de los brazos de la niñera con brusquedad. «Suéltelos ahora mismo». Elena se quedó en el suelo, con las manos vacías y temblando, mirando hacia arriba. Se quitó un mechón de pelo de la cara con el dorso del guante amarillo, sus ojos grandes y oscuros, llenos de una mezcla de susto y confusión. «Señor Roberto, usted se suponía que», balbuceó ella, tratando de recuperar el aliento. «Se suponía que yo estaba de viaje», la cortó él, su voz resonando contra las paredes altas. «Y gracias a Dios que volví. ¿Se puede saber qué clase de locura es esta?». Roberto sostenía a Nico, que se retorcía en sus brazos, estirando sus manitas hacia Elena, y gritando, «Nana». El rechazo de su hijo fue como un bofetón físico para Roberto. Dejó al niño en el sofá con torpeza y se volvió hacia Elena, que comenzaba a levantarse con dificultad. «No se levante», le espetó él señalándola con un dedo acusador. «Quédese ahí donde pertenece, en el suelo». ¿Tiene idea de lo que podría haber pasado? 1 centímetro más, y mi hijo se abre la cabeza, contra la mesa de centro. «Señor, lo tenía controlado», intentó explicar Elena, su voz quebrándose, pero manteniendo una extraña dignidad. «Nunca los dejó caer. Estábamos haciendo ejercicios de ejercicios». Roberto soltó una risa amarga sin humor. «¿Llama a eso ejercicio?». La vi. Estaba tirada como un animal, con esos guantes inmundos de limpiar retretes, dejando que mis hijos la pisolaran como si fuera un mueble viejo. «Los guantes son nuevos, señor. Solo los uso para jugar por el color. A ellos les gusta el color amarillo. Les ayuda a enfocar la vista», dijo ella rápido, intentando apelar a la razón. «No me interesan sus excusas de guardería barata». Roberto se pasó la mano por el cabello, despeinándose por primera vez en años. La imagen de los niños riendo sobre ella y llorando con él lo estaba carcomiendo por dentro. «Le pago un sueldo que no ganaría en 10 años en cualquier otro lugar. Le pago para que los cuide, para que los eduque, para que les enseñe modales y seguridad, no para que monte un espectáculo de circo en mi sala de estar». Roberto miró a su alrededor como si buscara testigos de la atrocidad. «Mírese. Es patético. Una mujer de su edad revolcándose. ¿Qué pensaría la gente si entrara ahora mismo? ¿Qué pensaría mi esposa si viera que la mujer encargada de sus hijos los trata como juguetes?». La mención de la esposa fallecida fue un golpe bajo.
Elena bajó la mirada mordiéndose el labio inferior para no llorar frente a él. Sabía que no debía responder. Necesitaba el trabajo. Su madre enferma. Dependía de ese sueldo. Pero el llanto de Santi, que cejía en el suelo, gateando hacia ella y aferrándose a su pierna uniformada, le dio una fuerza que no sabía que tenía. Señor, dijo Elena, y su tono cambió. Ya no era de disculpa. Era de súplica maternal. Santi se estaba riendo. Nico se estaba riendo. Llevaban meses sin reír así. No escuchó la risa. El histerismo no es felicidad, Elena, bramó Roberto, ciego ante la verdad. El desorden no es alegría. Usted ha confundido la libertad con el libertinaje. Ha puesto en riesgo la integridad física de mis hijos por un juego estúpido. Es una irresponsable. Roberto se agachó para apartar a Santi de la pierna de Elena. El bebé se agarró con fuerza a la tela azul del uniforme, llorando con desesperación. Enterrando su carita en la rodilla de la niñera, Roberto tuvo que usar fuerza para despegar los dedos de su propio hijo de la ropa de la empleada. Venga aquí, gruñó Roberto levantando a Santi. El niño pataleó, golpeando el pecho de su padre con sus puños minúsculos. Rechazando el contacto del traje de cero y buscando los brazos de la mujer de los guantes de goma. Aquello fue la gota que colmó el vaso. Roberto sintió una punzada de celos tan aguda que le nubló la vista. Salga de mi vista, siseó Roberto con el niño llorando en sus brazos. Vaya a su cuarto, recoga sus trapos y espere a que decida qué voy a hacer con usted y quítese esos guantes ridículos. En esta casa somos personas serias, no payasos. Elena se levantó lentamente. Se quitó los guantes amarillos con calma, dejando ver sus manos rojas y trabajadas. Miró a los niños una última vez. Nico la miraba desde el sofá con ojos enormes y húmedos. Santi seguía llorando en brazos de su padre. Solo quería que perdieran el miedo a caerse. Señor, susurró ella tan bajo, que Roberto apenas la oyó. Lo único que han perdido hoy es el respeto, respondió él dándole la espalda. Lárguese. Elena caminó hacia la puerta de servicio, sintiendo cada paso como una derrota. Detrás de ella. El llanto de los gemelos aumentaba de volumen, llenando la casa de un ruido que ya no era alegría, sino un reclamo desgarrador. Roberto se quedó solo en medio de su sala perfecta con dos hijos que no lo querían y una Victoria que sabía a ceniza. En el fondo del pasillo, la sombra de doña Gertrudis observaba la escena y una sonrisa torcida y cruel se dibujó en su rostro envejecido. El plan había funcionado a la perfección. Pues eso parecía. El silencio, que don Roberto tanto veneraba, había sido asesinado y en su lugar un caos de llantos agudos y descoordinados gobernaba la mansión. Nico y Santi no lloraban como niños caprichosos, que quieren un dulce, lloraban con la angustia profunda del abandono. Roberto estaba sentado en el borde del sofá de cuero beige, con el cuerpo rígido y los brazos torpes, tratando de sostener a Santi, quien se arqueaba hacia atrás con una fuerza sorprendente para su tamaño, gritando hacia el pasillo por donde había desaparecido Elena. En el otro extremo del sofá, Nico golpeaba los cojines con sus puños cerrados, con la cara roja y bañada en lágrimas y mocos, rechazando cualquier intento de consuelo paterno. Ya basta, gritó Roberto, pero su voz, acostumbrada a dar órdenes en salas de juntas insonorizadas, se quebró ante la histeria de sus propios hijos. Nico, Santi. Silencio. Papá está aquí. Pero papá era un extraño con traje oscuro y olor a colonia cara. Un intruso en su mundo de juegos y calidez. Roberto sintió una punzada de inutilidad en el pecho. Tenía millones en el banco. Controlaba empresas internacionales, pero no podía hacer que dos bebés de 1 año dejaran de llorar. Se sintió pequeño. Se sintió fracasado y ese sentimiento de fracaso rápidamente se transformó en resentimiento hacia la causante de todo, Elena. Fue en ese momento de vulnerabilidad extrema cuando la sombra apareció. Doña Gertrudis no caminaba, se deslizaba. Entró en la sala con la precisión de un depredador que huele sangre, trayendo consigo un vaso de agua con hielo en una bandeja de plata. Perfectamente pulida, su uniforme gris oscuro estaba impecable, sin una sola arruga, el contraste absoluto con el desorden vital que Elena representaba. Su rostro, marcado por líneas de amargura disimulada bajo una máscara de servidumbre eficiente, mostraba una satisfacción perversa que Roberto, en su desesperación, no supo leer. Señor Roberto, dijo ella con una voz suave y untuosa, depositando la bandeja en la mesa de centro con un tintineo delicado. Tome un poco de agua, se le ve pálido. Le dije que este viaje de regreso sería agitado. Roberto tomó el vaso. Sus manos temblaban ligeramente. El hielo chocó contra el cristal. No se callan, Gertrudis. No se callan, murmuró él pasando una mano por su frente sudorosa. Llevan 10 minutos así. ¿Qué les hizo esa mujer? Gertrudis suspiró un sonido largo y teatral, mientras se agachaba con una falsa ternura hacia Nico,
aunque sin tocarlo realmente, como si el niño fuera una pieza de museo contagiosa. ¿Qué les hizo? Señor, la pregunta es, ¿qué no les hizo? Susurró la ama de llaves, inyectando el veneno gota a gota. Los ha malcriado, los ha convertido en salvajes. Vio cómo estaba tirada en el suelo con las piernas abiertas y esos guantes de goma parecía. Hizo una pausa dramática, buscando la palabra que más hiriera el orgullo conservador de Roberto. Parecía una mujer de la calle, no una educadora. Roberto apretó el vaso. La imagen de Elena en el suelo riendo volvió a su mente. Ahora, filtrada por las palabras de Gertrudis, la escena parecía grotesca, sucia. Dijo que era un juego. Se defendió Roberto débilmente, no porque quisiera defender a Elena, sino porque necesitaba creer que no había sido tan malo. Un juego. Gertrudis soltó una risita seca, mirándolo directamente a los ojos con una seriedad compasiva. Señor, yo he servido en las mejores casas de la ciudad durante 40 años. He visto niñeras profesionales. Ellas leen, enseñan idiomas, mantienen a los niños limpios y presentables. Esta muchacha, esta Elena viene del fango, señor, y el fango es lo único que tiene para ofrecer. Nico lanzó un juguete de madera que golpeó la espinilla de Gertrudis. La mujer apenas parpadeó, pero sus ojos destellaron con una frialdad gélida hacia el bebé antes de volver a mirar a Roberto con dulzura. Mírelos, están agresivos, están fuera de control. Eso es lo que ella les enseña, desobediencia. Ella disfruta viéndolo a usted perder el control. Señor, es su forma de sentirse poderosa. Estas muchachitas pobres siempre le tienen envidia. La gente de bien, ella quiere ser la madre, quiere ocupar el lugar de la señora, que en paz descanse. La mención de su esposa muerta fue el detonante final. Roberto se puso de pie de un salto, dejando a Santi en el sofá. El dolor de la ausencia de su esposa era una herida que nunca había cerrado, y la idea de que una cualquiera intentara usurpar ese lugar sagrado lo cegó de ira. Ella nunca será como mi esposa, gruñó Roberto con la mandíbula tensa. Por supuesto que no, señor. La señora era un ángel. Una dama. Esta chica huele a cloro y a sudor barato, insistió Gertrudis, acercándose un paso más, bajando la voz a un susurro conspirativo. Pero los niños son inocentes, se confunden. Si usted permite que ella siga aquí un día más, olvidarán quién es su padre, olvidarán el apellido que llevan, se convertirán en eso que vio hoy, un circo. Roberto miró a sus hijos, estaban rojos, sudorosos, con las camisetas fuera de los pantalones, llorando sin consuelo. No parecían los herederos de un imperio, parecían niños rotos, y en su lógica torcida por el dolor y la manipulación. Roberto decidió que la culpa no era de su ausencia ni de su frialdad, sino del exceso de calor de la niñera. Tiene razón, Gertrudis, dijo Roberto, recuperando su postura erguida, endureciendo su corazón. Esto se acaba hoy. No voy a permitir que mi casa se convierta en una barriada. Gertrudis asintió ocultando una sonrisa triunfal mientras alisaba su delantal. Es lo mejor, señor. Por el bien de los niños, hay que cortar la infección antes de que se extienda. ¿Quiere que llame a seguridad para que la saquen? No, dijo Roberto ajustándose el nudo de la corbata con un movimiento seco. Yo mismo lo haré. Quiero verle la cara cuando entienda que con mi familia no se juega. Mientras Roberto salía de la sala con paso marcial hacia el área de servicio, Gertrudis se quedó sola con los gemelos. Los miró con desprecio, sacó un pañuelo de su bolsillo y se limpió el lugar donde el juguete de Nico la había golpeado. Llorad todo lo que queráis, mocosos. Susurró a los bebés que seguían gritando. Se acabó la fiesta. El cuarto de servicio estaba al final de un pasillo estrecho, detrás de la cocina, una frontera arquitectónica que separaba el lujo de la labor. Elena estaba allí de pie, junto a su pequeña cama individual. No había desempacado mucho porque en el fondo, siempre había temido que este momento llegara. Su maleta, una vieja bolsa de lona con el cierre desgastado, estaba abierta sobre el colchón. Sus manos, ya sin los guantes amarillos, temblaban mientras doblaba su ropa de calle. No lloraba por el despido. Había sido despedida antes por patrones exigentes. Lloraba porque podía escuchar los gritos de Nico y Santi atravesando las paredes de la casa llamándola. Cada nana era una puñalada en su pecho. Sabía que Santi necesitaba su masaje en las piernas antes de la siesta o le dolerían los músculos. Sabía que Nico necesitaba que le cantaran la canción del elefante gris, o no dormiría. Y sabía que don Roberto, con toda su riqueza, no sabía nada de eso. La puerta se abrió sin llamar. No fue un golpe. Fue una invasión. Roberto entró llenando el pequeño espacio con su presencia abrumadora y su ira contenida. La habitación se sintió de repente minúscula. ¿Ya terminó?, preguntó él. Su voz era hielo seco.
No había gritos ahora, solo un desprecio tranquilo y devastador. Elena se giró abrazando una camiseta contra su pecho como si fuera un escudo. Estoy guardando mis cosas, señor. Solo necesito unos minutos. Roberto dio un paso dentro, escaneando la habitación con una mueca de disgusto, como si el aire allí fuera de menor calidad. Vio un dibujo pegado en la pared con cinta adhesiva. Un garabato hecho con crayones que Nico había hecho el día anterior. Elena lo había guardado como si fuera un Picasso. Roberto lo arrancó de la pared con un movimiento brusco. El sonido del papel rasgándose fue violento en el silencio tenso. No se lleve nada que no sea suyo, dijo Roberto arrugando el dibujo y dejándolo caer al suelo como basura. En esta casa todo es propiedad de la familia, incluso los recuerdos de mis hijos. Elena sintió que la sangre le subía a las mejillas. La humillación no era por el dinero, era por la negación de su humanidad. Ese dibujo me lo regaló Nico, señor, es solo papel, dijo ella con la voz temblorosa, pero manteniendo la mirada. Para usted es un trofeo. Una prueba de que logró manipularlos, respondió Roberto, sacando una cartera de piel de su bolsillo interior. Abrió la billetera y sacó un fajo de billetes gruesos, sin siquiera contarlos. Aquí tiene, es su sueldo del mes completo. Más una indemnización. Es mucho más de lo que merece por el espectáculo grotesco que montó hoy en mi sala. Lanzó los billetes sobre la cama, al lado de la maleta abierta. El dinero cayó desordenado. Algunos billetes, deslizándose hasta el suelo. Fue un gesto calculado para hacerla sentir pequeña. Una transacción comercial para comprar su silencio y su desaparición. Tómelo y váyase. No quiero verla nunca más cerca de esta propiedad. Si me entero de que intenta contactar a los niños, llamaré a la policía. Tengo abogados que podrían arruinarle la vida antes de que usted pueda pestañear. Elena miró el dinero esparcido. Podría haber pagado las medicinas de su madre por 3 meses con eso. Pero en ese momento el dinero le pareció sucio. Respiró hondo, tragándose el orgullo, y levantó la vista hacia Roberto. Sus ojos oscuros, habitualmente dulces, ahora brillaban con una dignidad que Roberto no esperaba encontrar en alguien con un uniforme barato. Señor Roberto, dijo ella, ignorando los billetes, puede insultarme a mí todo lo que quiera. Puede decir que soy vulgar, que soy pobre, que no tengo clase. Pero no se mienta a usted mismo. Lo que vio hoy no fue un circo, fue amor. Roberto se tensó, listo para interrumpirla, pero algo en la voz de ella lo detuvo. Esos niños tienen hambre, señor. Y no de comida cara ni de juguetes importados. Tienen hambre de que alguien se tire al suelo con ellos. Tienen hambre de que alguien los toque sin miedo a ensuciarse el traje. Usted cree que me despide por desordenada, pero en el fondo me despide porque le duele ver que una extraña les da lo que usted no puede darles porque está demasiado ocupado estando triste. Cállese. Bramó Roberto golpeando el marco de la puerta, con la mano abierta. La verdad le había dado en el centro de su herida. Usted no sabe nada de mi dolor. Usted es una simple empleada. Soy la persona que enseñó a su hijo a ponerse de pie, respondió Elena. Suave pero implacable. Santi no caminaba porque tenía miedo. Hoy se puso de pie sobre mí porque confiaba en que yo no lo dejaría caer. ¿Puede usted decir lo mismo? Sí. ¿Ellos quién? ¿Estará usted ahí para atraparlos? ¿O estará preocupado por si se le arruga la camisa? El silencio que siguió fue denso. Pesado, Roberto respiraba agitadamente con los ojos inyectados en sangre. Quería gritarle, quería echarla a patadas, pero las palabras de ella se habían clavado como astillas en su conciencia. La imagen de Santi de pie, equilibrándose, le taladraba la mente. Fuera, susurró Roberto señalando la salida, fuera de mi casa. Ahora Elena cerró su maleta, no recogió el dinero del suelo. Solo tomó el fajo que había caído sobre la cama, lo justo y necesario por los días trabajados, y dejó el resto, la propina humillante esparcida sobre la colcha. Se colgó la bolsa al hombro y caminó hacia la puerta. Roberto tuvo que apartarse para dejarla pasar. Ella no bajó la cabeza. Al pasar junto a él, se detuvo un segundo. No lo miró a los ojos. Miró hacia el pasillo que llevaba a las habitaciones de los niños. Santi solo se duerme si le acaricia la espalda en círculos hacia la derecha, dijo ella con la voz rota. Y Nico le tiene miedo a la oscuridad total. Deje la luz del pasillo encendida, por favor. Y con esa última instrucción, una lección de amor disfrazada de consejo técnico. Elena salió del cuarto de servicio y cruzó la cocina hacia la salida trasera. Roberto se quedó solo en el cuarto, minúsculo, rodeado de billetes que nadie quería y con el eco de una verdad que no quería aceptar. Desde la sala, los llantos de los gemelos habían cambiado. Ya no era histeria. Ahora era un llanto cansado, ronco, de resignación. El sonido de una casa que una vez más volvía a estar fría, ordenada y terriblemente vacía.
Roberto miró el dibujo. Arrugado en el suelo, la mancha de color en su mundo gris y por primera vez en mucho tiempo, sintió un miedo atroz a estar solo con sus propios hijos. El pasillo, que conectaba la cocina con la salida de servicio, nunca había parecido tan largo. Elena caminaba con la cabeza alta, aunque por dentro sentía que sus piernas eran de plomo. Cada paso la alejaba de los niños y el silencio que dejaba. A su espalda era engañoso. Apenas su mano tocó el pomoyo de la puerta trasera, un grito desgarrador rompió la atmósfera. No era un grito de berrinche, era el sonido del pánico absoluto. Santi. El llanto se convirtió en un ataque de tos convulsiva. Elena se congeló. Su instinto le gritaba que corriera de vuelta, pero su dignidad y la orden de despido la clavaban al suelo. Espera. La voz de Roberto retumbó desde el arco de la cocina. No era una petición. Era una exclamación de urgencia disfrazada de autoridad. Elena se giró lentamente. Roberto estaba allí despeinado, con la corbata aflojada y el rostro pálido. En sus brazos, Santi se arqueaba violentamente, con la cara morada por el esfuerzo de llorar, rechazando el contacto con su padre como si su traje de marca estuviera hecho de espinas. No se calma, dijo Roberto respirando con dificultad. La arrogancia de hacía 5 minutos se había agrietado. El hombre poder que movía millones, con una llamada telefónica, no podía detener el llanto de un bebé de 12 kilogramos. Intento hacer lo que dijo, lo de la espalda. Pero no funciona, se está ahogando. Elena soltó la maleta. El sonido de la lona, golpeando el suelo, fue la única respuesta. Caminó hacia él no como una empleada, sino como una experta que entra en una zona de desastre. Démelo, ordenó ella. Su voz fue suave, pero tenía un acero subterráneo que no admitía discusión. Roberto, vencido por la desesperación, le entregó al niño. En el instante en que Santi sintió el olor a jabón neutro y la textura del uniforme de Elena, el cambio fue milagroso. El bebé hundió la cara en el cuello de ella. Sus manitas agarraron la tela azul con fuerza desesperada y los gritos cesaron, reemplazados por sollozos entrecortados y profundos suspiros de alivio. Roberto observó la escena aturdido. Sintió un golpe de celos, pero también de una duda corrosiva que empezaba a comerle el orgullo. ¿Qué les hace?, preguntó Roberto, esta vez sin ira, solo con una confusión genuina. Los mejores pediatras del país me dijeron que Santi es un niño distante, que su condición motora lo frustra, que por eso es agresivo, pero con usted es otro niño. Elena mecía a Santi rítmicamente, ignorando la presencia del patrón, enfocada en bajarle las pulsaciones. Al pequeño, sus médicos leen expedientes, señor Roberto. Yo leo a sus hijos, respondió ella sin mirarlo. Santi no es distante, Santi tiene miedo. Miedo de que sus piernas no le respondan, miedo de caerse y que nadie lo celebre. Usted vio un circo en la sala, Santi vio un desafío que podía superar. Roberto se pasó la mano por la cara frustrado. Usted mencionó antes que él se puso de pie. Eso es imposible. El doctor Arriaga fue claro. Hipotonía muscular severa en el tren inferior. Dijo que quizás caminaría a los 2 años con aparatos. No me mienta para recuperar su trabajo. Elena levantó la vista. Sus ojos brillaron con una intensidad que hizo retroceder a Roberto un paso. Yo no miento, señor. Y no quiero recuperar un trabajo donde se me trata como basura. Pero no voy a permitir que usted siga creyendo que su hijo es un inválido solo porque a usted le falta fe para verlo intentarlo. Fe. Roberto soltó una risa incrédula. La fe no cura condiciones médicas. Elena, la ciencia sí. Y la ciencia dice que mi hijo no puede sostenerse solo. Entonces la ciencia se equivoca, sentenció Elena. O tal vez, la ciencia necesita amor para funcionar. Usted cree que yo estaba jugando en el suelo. Lo que usted vio. Esa torre humana, ese ejercicio isométrico. Al pararse sobre mi estómago, Santi tiene que ajustar su equilibrio cada segundo porque yo respiro, porque yo me muevo. Su cerebro se ve obligado a conectar con sus músculos de una forma que ninguna máquina de terapia fría puede lograr. Roberto se quedó en silencio procesando la información. Tenía sentido, era lógico. Pero era demasiado simple, demasiado humilde. Para ser verdad, pruébelo, desafió Roberto, su voz bajando a un susurro ronco. Si es verdad lo que dice, demuéstrelo ahora. Aquí. Elena miró a Santi, que ya estaba tranquilo, con los ojos cerrados, descansando en su hombro. Luego miró a Roberto. Sabía que era un riesgo. El niño estaba cansado, estresado. Si fallaba, Roberto tendría la excusa perfecta para echarla y humillarla de por vida. Pero si no lo hacía, Santi volvería a una vida de no puedes, condenado por el diagnóstico de un papel. Vamos a la sala, dijo Elena pasando por al lado de Roberto y caminando de vuelta hacia el interior de la casa. Y por favor, señor, si esto funciona, no aplauda, no grite.
Solo mire. La sala estaba tal como la habían dejado, con los juguetes tirados y el eco de la discusión anterior aún flotando en el aire. Nico, que había quedado solo en el sofá llorando bajito, levantó la cabeza al ver entrar a Elena. Estiró los brazos, pero Elena le hizo un gesto suave de espera con la mano, una señal que el niño entendió al instante. Doña Gertrudis apareció por el pasillo lateral, atraída por el regreso inesperado. Al ver a Elena de nuevo en la sala, su rostro se contorsionó en una mueca de indignación. «Señor, ¿qué hace esta mujer aquí todavía?», espetó la ama de llaves, avanzando con paso rápido. «Pensé que ya habíamos limpiado la casa de silencio». «Gertrudis», ladró Roberto sin mirarla, con los ojos fijos en Elena y su hijo. El tono fue tan cortante que la anciana se detuvo en seco, con la boca abierta, ofendida y sorprendida. Roberto se quedó de pie junto al marco de la puerta, con los brazos cruzados, una postura defensiva que ocultaba su terror. Quería creer, pero tenía pánico de decepcionarse otra vez. Elena caminó hasta el centro de la alfombra beige, se arrodilló, lentamente, quedando a la altura de los ojos de Santi, con una delicadeza infinita. Despegó al niño de su pecho y lo puso de pie sobre la alfombra. Sus manos grandes y cálidas sostenían la cintura del pequeño. Santi se tambaleó. Sus piernitas, enfundadas en el overol de mezclilla, temblaban visiblemente. Buscó instintivamente agarrarse de la ropa de Elena, gimoteando un poco. «Usted lo sostiene», acusó Roberto desde la puerta, con la voz cargada de escepticismo. «Si lo suelta, se cae. Es lo que siempre pasa». «SH», chistó Elena sin apartar la vista de los ojos del niño. «Y mírame a mí, mi amor. Tú eres fuerte. Tú eres un gigante». Que Elena retiró las manos de la cintura del niño, pero las dejó a milímetros de su cuerpo, listas para atraparlo, creando un campo de fuerza invisible de seguridad. Santi se quedó allí, oscilando como una hoja al viento. Sus rodillas se doblaron hacia adentro. «Se va a caer», susurró Gertrudis con veneno. «Es una crueldad. He dicho que se calle». Rugió Roberto con el corazón latiéndole en la garganta. Santi miró a su alrededor asustado por el espacio vacío. Sus ojos buscaron a su padre. Pero Roberto era una estatua lejana y borrosa. Luego volvieron a Elena. Ella estaba allí sonriendo con esa sonrisa luminosa que prometía que todo estaría bien. Ella no lo miraba con lástima, lo miraba con orgullo. Elena retrocedió lentamente, un paso, 2 pasos, arrastrándose de rodillas hacia atrás, alejándose del niño. «Ven, Santi», susurró ella, extendiendo los brazos abiertos. «Ven con la nana. Ven por un abrazo». La distancia era de apenas 1 metro, pero para un niño con hipotonía era un abismo. Santi soltó un quejido de frustración, miró sus pies, miró a Elena, y entonces sucedió. Santi apretó los puños diminutos a sus costados. Su cara se frunció en un gesto de concentración absoluta. Respiró hondo, inflando su pecho pequeño. Y levantó el pie derecho. No fue un movimiento elegante, fue torpe, pesado, un zapatazo contra el suelo de madera que resonó en el silencio sepulcral de la habitación. Roberto dejó de respirar. Sus uñas se clavaron en sus propios brazos a través de la tela del traje. El pie izquierdo siguió. Un paso. Santi se inclinó peligrosamente hacia adelante. Roberto hizo el amago de correr a atraparlo, pero Elena levantó la vista y le lanzó una mirada fulminante que lo detuvo en seco. «Confíe», decían sus ojos. El niño recuperó el equilibrio agitando los brazos. Dio otro paso y otro. «Dios mío». El susurro escapó de los labios de Roberto como una oración involuntaria. No eran los pasos arrastrados de un niño enfermo, eran los pasos decididos de un niño que tiene una meta. Santi soltó una risita nerviosa, una mezcla de miedo y emoción. Y se lanzó hacia adelante en los últimos 2 pasos, cayendo en los brazos abiertos de Elena. «Eso es», gritó Elena, abrazándolo y rodando con él en la alfombra, llenándole la cara de besos. «Lo hiciste. Eres un campeón». Nico, desde el sofá, empezó a aplaudir y a reír, contagiado por la victoria de su hermano. La escena era la prueba irrefutable. Ningún médico, ningún aparato, ninguna terapia de miles de dólares había logrado lo que esa mujer había conseguido con paciencia, suelo y amor. Roberto sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Todo su sistema de creencias, basado en pagar por lo mejor y exigir resultados inmediatos, se desmoronó. Miró a su hijo, que reía en brazos de la sirvienta vulgar, y luego miró sus propias manos vacías. Se dio cuenta con un dolor agudo en el pecho, de que él no conocía a su hijo. No sabía que podía caminar, no sabía que podía ser valiente, se había perdido el milagro, por estar demasiado ocupado juzgando el método. Doña Gertrudis, viendo que la narrativa se le escapaba de las manos, decidió jugar su última carta, la más sucia. «Bueno», dijo la anciana con desdén, rompiendo el momento mágico. «Caminar es una cosa, pero la decencia es otra.
Señor, no deje que este truco de feria le nuble el juicio. Recuerde lo que le dije. Recuerde lo que falta en la caja fuerte de la señora. Roberto, que aún tenía lágrimas de asombro en los ojos, se giró hacia Gertrudis. La mención de la caja fuerte fue como un balde de agua helada. La emoción del milagro chocó violentamente con la sospecha sembrada. ¿De qué estás hablando?, preguntó Roberto, su voz ronca. No quería decirlo delante de ella, señor, mintió Gertrudis señalando a Elena con un dedo huesudo. Pero mientras usted estaba de viaje, noté que faltaba el broche de diamantes de su difunta esposa, ese que usted guarda con tanto celo. Y casualmente, esta mujer es la única que entra a limpiar su despacho. Elena se puso de pie lentamente, con Santi aún en brazos. Su rostro palideció. Yo nunca he tocado nada de esa caja, dijo ella, con voz firme, pero temblorosa por la acusación nunca. Roberto miró a Elena, luego a su hijo en brazos de ella y finalmente a Gertrudis. La duda volvió a instalarse en su mente, tóxica y rápida. El milagro físico era innegable. Pero el moral era posible que esa mujer fuera un ángel con los niños y un demonio con su patrimonio. Gertrudis, dijo Roberto endureciendo el rostro. De nuevo, ¿estás segura de lo que dices? Tan segura como que estoy aquí parada, señor. Revive su mochila, revive esa bolsa vieja que lleva. Si no tiene nada que temer. No le importará que miremos, ¿verdad? La trampa estaba tendida y Roberto, un hombre de hechos y pruebas, caminó hacia la bolsa de lona que Elena había dejado en la entrada de la sala. La tensión en la habitación cambió de la euforia al terror policial en un segundo. La mano de Roberto se cerró sobre la correa de la vieja bolsa de lona. El aire en la sala se volvió irrespirable, cargado de una electricidad estática que erizaba la piel. Santi, aún en brazos de Elena, dejó de reír al sentir la tensión en el cuerpo de su niñera. Nico desde el sofá se llevó un dedo a la boca, observando con ojos grandes y asustados cómo su padre invadía la única propiedad privada de la mujer que les daba cariño. Elena no se movió para detenerlo. No gritó, no protestó, simplemente apretó a Santi un poco más fuerte contra su pecho, irguiendo la barbilla con una dignidad que contrastaba dolorosamente con su uniforme arrugado y sus zapatos desgastados. Si eso es lo que necesita para creer en mi honestidad, hágalo, dijo Elena. Su voz no tembló, aunque sus rodillas sí lo hacían. Pero hágalo usted. No deje que ella toque mis cosas. Roberto miró a Gertrudis, quien esperaba con una sonrisa rapaz, anticipando el brillo de los diamantes entre la ropa humilde. Luego, con un movimiento seco, Roberto volcó el contenido de la bolsa sobre la mesa de centro de cristal, justo al lado del jarrón, que valía más que la vida entera de su empleada. Cayeron objetos, pero no hubo el sonido pesado de las joyas. Cayó un cepillo de pelo con las cerdas gastadas, cayeron 2 pares de calcetines blancos remendados en el talón, cayó una caja de pastillas para la hipertensión con el precio de la farmacia genérica aún pegado, y cayó una fotografía pequeña plastificada de forma casera. Nada más, ni broche, ni dinero, ni nada de valor material. El silencio que siguió fue atronador. Roberto revolvió los objetos con la mano, esperando encontrar un doble fondo, un bolsillo secreto. Algo que justificará la acusación y su propia paranoia. Pero solo tocó la pobreza digna de una mujer trabajadora. Tomó la fotografía. Era una imagen borrosa de una mujer mayor en una silla de ruedas, sonriendo con la misma calidez que Elena. Al reverso, una letra temblorosa decía, para que no olvides por quién luchas, hija. Roberto sintió una náusea repentina. La vergüenza le subió por el cuello como una quemadura. Había violado la intimidad de alguien que solo guardaba medicinas para su madre y recuerdos. No está, murmuró Roberto soltando la foto como si quemara a Gertrudis, cuyo rostro había pasado de la presunción a la incredulidad. Dio un paso adelante perdiendo la compostura. Imposible, tiene que estar ahí. Chilló la anciana abalanzándose sobre la mesa y rebuscando entre los calcetines, viejos con sus manos besudas. ¿Seguro lo tiene en los bolsillos del uniforme? Revísela a ella. Esa ladrona es astuta. Señor, basta. El grito de Roberto hizo vibrar los cristales de las ventanas. Agarró la muñeca de Gertrudis antes de que pudiera tocar a Elena. La miró con una furia fría. Una mezcla de decepción y hartazgo. Ya ha habido suficiente humillación por hoy, dijo Roberto soltando la mano de la ama de llaves con desprecio. No hay nada. Te equivocaste o peor aún mentiste. Señor, yo jamás. Empezó a defenderse Gertrudis, retrocediendo pálida. Vete, a la cocina ahora, ordenó él sin mirarla. Cuando la anciana desapareció, refunfuñando y arrastrando su veneno hacia el pasillo, Roberto se quedó a solas con Elena y los niños. El ambiente cambió. Pero no se relajó. La vergüenza de Roberto se transformó rápidamente en una barrera defensiva. No podía pedir perdón. Su orgullo de hombre poderoso no sabía cómo doblarse tanto sin romperse.
tenía que mantener el control. Tenía que ser el jefe. Recogió la caja de medicinas y la foto y las volvió a meter en la bolsa con movimientos rígidos. Luego miró a Elena. Ella no lo miraba con odio, sino con una tristeza profunda que le resultó insoportable. ¿Has probado que mi hijo puede caminar?, dijo Roberto, su voz recuperando ese tono formal y distante de sala de juntas. ¿Y has probado que no robaste nada hoy? He probado que soy una persona decente, señor. Eso debería bastar, respondió ella. En mi mundo la decencia es el mínimo, no un mérito, replicó él, escudándose en su frialdad. Escucha bien. Elena, no te voy a despedir. No puedo. No después de ver lo de Santi. Claramente tienes una influencia sobre ellos que no entiendo, pero que funciona. Los ojos de Elena se iluminaron levemente, una chispa de esperanza, no por el dinero, sino por no tener que abandonar a los pequeños. Pero interrumpió Roberto, levantando un dedo índice autoritario. Las cosas van a cambiar, te quedas. Pero estás a prueba, una prueba real. Nada de juegos en el suelo, nada de gritos. Nada de comportamientos salvajes. Quiero que te comportes como una profesional de alto nivel. Roberto caminó alrededor de ella, marcando su territorio. Usarás el uniforme limpio y planchado siempre. Los niños comerán en la mesa, no en el sofá. Si juegan, será con juguetes educativos, no haciendo torres humanas. Quiero orden. Elena, quiero silencio a partir de las 8. Quiero que esta casa vuelva a ser un hogar respetable, no un patio de recreo. Tienes una semana. Si en una semana veo un solo guante de goma amarillo tirado en mi sala, te vas sin un centavo. ¿Entendido? Era un trato cruel. Le pedía que se quedara, pero le prohibía usar las mismas herramientas, el juego, la risa, el contacto físico desinhibido que habían logrado el milagro. Le pedía que sanara a sus hijos, pero sin amarlos demasiado. Elena miró a Santi, que jugaba con los botones de su uniforme. Sabía que aceptar esas condiciones era como intentar apagar un incendio con un gotero, pero miró las piernas del niño. Esas piernas que acababan de dar sus primeros pasos. Si ella se iba, esas piernas volverían a atrofiarse en una silla. Entendido, señor, dijo ella en voz baja, lo haré a su manera. Bien, Roberto se ajustó la corbata, sintiéndose falsamente victorioso. Instálese de nuevo. Mañana empiezo a trabajar desde el despacho de casa, estaré vigilando cada movimiento. No me decepcione. Roberto salió de la sala sin mirar atrás, llevándose consigo su soledad y dejando a Elena con una victoria amarga. Tenía el trabajo, pero le habían prohibido el alma. Los siguientes 3 días fueron una tortura de terciopelo gris. La casa, antes salpicada de estallidos de risa repentina, había caído bajo un manto de corrección asfixiante. Don Roberto cumplió su palabra, canceló el resto de su allende en Ginebra y se encerró en su despacho, una habitación revestida de madera oscura en el primer piso, con la puerta entreabierta lo justo para escuchar lo que ocurría abajo. Se sentaba frente a su computadora, fingiendo revisar balances y contratos, pero sus sentidos estaban completamente enfocados en el pasillo y la sala de estar. Era un espía en su propio castillo. Quería demostrarse a sí mismo que tenía razón, que el orden traía paz, que la estructura traía bienestar, pero lo que escuchaba lo estaba matando lentamente. Escuchaba los pasos de Elena, rítmicos y suaves. Escuchaba su voz, ahora moderada, diciendo cosas como, siéntate bien, Nico. No talles la comida, mi amor. El señor se enfada. Escuchaba el silencio, un silencio pesado, denso, solo roto por algún llanto ocasional y breve de los gemelos. Un llanto de aburrimiento y frustración que Elena calmaba rápidamente con un SH. Ya pasa, no había carcajadas, no había carreras, no había vida. Al tercer día, la curiosidad pudo más que el orgullo. Roberto se levantó de su silla ergonómica de cuero y caminó de puntillas hacia la puerta. Se asomó al pasillo que daba al balcón interior, desde donde se podía ver la sala de estar abajo, sin ser visto. La escena que vio le rompió los esquemas. Los niños estaban sentados en la alfombra, rodeados de juguetes caros de madera importada y bloques de construcción de colores neutros. Estaban limpios, impecables, peinados con la raya hallado. Elena estaba sentada en una silla vigilándolos, con las manos cruzadas sobre el regazo, tal como él había ordenado, como una profesional. Parecía una foto de revista de decoración, perfecta, fría, muerta. Nico sostenía un bloque rojo. Lo miraba con desgana y lo dejaba caer. Santi estaba tumbado boca abajo, chupándose el dedo, con la mirada perdida en el techo. No intentaba levantarse, no intentaba caminar. ¿Para qué? No había nadie en el suelo esperándolo con los brazos abiertos. Roberto sintió un dolor agudo en el pecho. Era lo que él quería, niños que parecían maniquíes. Era esta la decencia que tanto defendía a Gertrudis. De repente, Elena miró hacia el reloj de pared. Eran las 11 de la mañana.
Sabía que Roberto solía tener videoconferencias a esa hora y se ponía auriculares. Creyendo que el ogro estaba desconectado del mundo, Elena se transformó. Fue sutil al principio. Se deslizó de la silla al suelo, no con ruido, sino como un gato. Se quitó los zapatos silenciosamente. Se acercó a Santi y le susurró algo al oído. El niño, que parecía una planta marchita segundos antes, abrió los ojos de par en par y una sonrisa pícara iluminó su cara. Elena sacó de su bolsillo no los guantes amarillos, sino 2 calcetines con caritas pintadas en los dedos. Se los puso en las manos. «Hola, soy el señor Patata», susurró Elena, haciendo una voz grave y ridícula, moviendo la mano derecha frente a la cara de Nico. Nico soltó una risita ahogada, tapándose la boca con las manos como si supiera que estaban cometiendo un crimen. «Yo soy la señora Tomate», respondió con la otra mano, haciendo cosquillas en la barriga de Santi. El efecto fue eléctrico. La energía de la habitación cambió instantáneamente. El color volvió a las mejillas de los niños. Santi se incorporó riendo bajito, intentando atrapar al señor Patata. Nico se lanzó sobre la espalda de Elena abrazándola. Roberto, desde su escondite en las alturas, vio cómo Elena rodaba por el suelo con ellos, pero esta vez en silencio total. Jugaban a los mimos, hacían gestos exagerados, abrían la boca, simulando gritos de guerra que no emitían sonido, saltaban sobre los cojines, aterrizando con una suavidad de plumas. Era una danza clandestina de felicidad. Vio cómo Elena ayudaba a Santi a ponerse de pie. Sin decir una palabra, le ofreció sus manos ahora disfrazadas de títeres. Santi se levantó temblando, pero decidido, y dio 3 pasos hacia ella, mordiéndose la lengua de concentración y alegría. «Bravo», gesticuló Elena sin voz, aplaudiendo en silencio. Roberto se retiró del balcón, con la espalda pegada a la pared del pasillo. El corazón le latía desbocado. Se dio cuenta de que él era el villano de esa historia. Él había creado una cárcel de oro donde la felicidad tenía que ser contrabandeada como si fuera ilegal. Elena no estaba desobedeciendo por rebeldía. Estaba desobedeciendo por amor. Estaba salvando a sus hijos de la tristeza que él mismo imponía. Bajó la vista. A sus propias manos. Estaban limpias, cuidadas, perfectas y vacías. Nunca había jugado a los títeres con calcetines. Nunca había rodado por el suelo. Su esposa Laura solía decirle, «Roberto, la casa se limpia, pero la infancia no vuelve». Él lo había olvidado, justo cuando estaba a punto de bajar y no sabía que quizás unirse a ellos. Quizás pedir perdón. Una sombra se cruzó en su visión periférica. Doña Gertrudis estaba al final del pasillo opuesto. No había visto a Roberto espiando. Ella también estaba espiando a la sala de abajo, pero su expresión no era de revelación ni de ternura. Sus ojos estaban entrecerrados, fijos en la felicidad muda de Elena y los niños, en sus manos. Gertrudis apretaba un trapo de limpieza con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Roberto vio cómo la anciana se daba la vuelta y entraba silenciosamente en la habitación principal, la habitación de Roberto, donde estaba la caja fuerte. Una alarma sonó en la cabeza de Roberto, no una alarma de robo, sino de algo mucho más siniestro. Recordó la acusación del broche, recordó la seguridad con la que Gertrudis había exigido revisar la bolsa. Y ahora, viéndola entrar furtivamente en su cuarto, mientras Elena estaba distraída abajo, Roberto no bajó a la sala. En su lugar, se quitó los zapatos de suela italiana para no hacer ruido, se convirtió en el cazador silencioso que su casa necesitaba. Caminó hacia su propia habitación, deteniéndose justo antes del marco de la puerta, conteniendo la respiración. Lo que vio a través de la rendija lo dejó helado. Más helado que cualquier desaire anterior. Gertrudis no estaba limpiando. Gertrudis estaba frente a su mesita de noche, con la pequeña caja de terciopelo donde él guardaba el reloj de oro de su abuelo y el broche de diamantes que supuestamente ya había desaparecido. La anciana abrió la caja. El brillo de los diamantes destelló en la penumbra, pero no se lo guardó en el bolsillo para robarlo. Lo sostuvo en la mano, lo miró con odio y luego salió de la habitación. Pero no hacia la salida, se dirigió hacia el armario del pasillo, donde Elena colgaba su abrigo y dejaba su bolsa de lona mientras trabajaba. Roberto entendió todo en un segundo de claridad brutal. No había habido robo. Iba a haber una trampa. Gertrudis no quería él. Dinero quería la destrucción de Elena, y estaba a punto de ejecutar la fase final de su plan. Justo ahora que Roberto empezaba a ver la luz, el millonario sintió una ira nueva, diferente. No era la ira caliente y reactiva del padre ofendido. Era la ira fría, calculadora y letal del hombre de negocios, que descubre que ha sido traicionado por su mano derecha. Retrocedió hacia las sombras del pasillo, dejando que Gertrudis pasara de largo con el broche en la mano, dirigiéndose hacia la mochila de Elena. «Hazlo», susurró Roberto para sí mismo con los ojos oscuros clavados en la espalda de la anciana. «Cava tu propia tumba, Gertrudis.
Hoy se acaba la tiranía en esta casa. Pero antes de actuar, necesitaba la prueba definitiva. Necesitaba que el crimen se consumara para que no hubiera excusas, ni fue un malentendido ni lágrimas de cocodrilo de una empleada de 40 años. Roberto volvió a su despacho, encendió el monitor de las cámaras de seguridad internas, esas que Gertrudis creía que él nunca miraba, y presionó el botón de grabar. La guerra por el alma de la casa había comenzado, y Roberto por primera vez sabía en qué bando tenía que luchar. La pantalla del monitor emitía un zumbido eléctrico casi imperceptible, pero para don Roberto sonaba como una sirena de alarma. Desde la oscuridad de su despacho, convertido ahora en una cabina de vigilancia improvisada, observaba la imagen granulada en blanco y negro que transmitía la cámara del pasillo de servicio. Sus manos, apoyadas sobre el escritorio de caoba, estaban cerradas en puños tan apretados que los nudillos se le habían puesto blancos. En el monitor, doña Gertrudis no era la anciana servicial que llevaba el té, era una sombra furtiva. Roberto la vio detenerse frente al armario empotrado donde Elena guardaba su bolsa de lona. La mujer miró, a ambos lados del pasillo, un gesto instintivo de culpa, verificando que no hubiera testigos oculares. No sabía que el ojo digital de su patrón la estaba diseccionando desde el piso de arriba. Trudy sacó el broche de su bolsillo. A través de la pantalla, el destello de los diamantes era apenas un punto de luz blanca. Pero Roberto reconoció la forma. Era el broche de mariposa que le había regalado a su esposa Laura en su último aniversario. Ver esa joya, símbolo de un amor puro y trágico, en las manos venenosas de su ama de llaves, le provocó una arcada de repulsión física. Con movimientos rápidos y nerviosos, Gertrudis abrió la cremallera de la bolsa de Elena. Metió la mano profundamente, buscando un escondite seguro entre la ropa humilde de la niñera. Roberto contuvo la respiración, sintiendo una mezcla de fascinación mórbida y furia volcánica. Estaba presenciando un crimen en tiempo real, estaba viendo cómo se fabricaba una mentira destinada a destruir la vida de una inocente. Gertrudis retiró la mano, cerró la bolsa y alisó la tela para borrar cualquier huella de su manipulación. Luego se pasó la mano por el pelo gris. Compuso su rostro en esa máscara de severidad piadosa que solía usar y caminó hacia la sala. De estar, Roberto se dejó caer en el respaldo de su silla, exhalando el aire que había retenido. La grabación seguía corriendo, tenía la prueba, tenía el arma humeante, pero lo que sentía no era alivio, era una culpa corrosiva. ¿Cuántas veces había pasado esto antes? Recordó a la enfermera de hace 3 meses, la que perdió un reloj de plata. Recordó a la chica joven que fue despedida porque supuestamente había roto un jarrón Ming a propósito. Gertrudis siempre había sido la testigo, la descubridora, la salvadora del patrimonio familiar. He estado ciego, murmuró Roberto pasándose las manos por la cara. He dejado que una víbora cuide de mi nido. Abajo en la sala, el ambiente cejía, siendo de una paz clandestina. Elena, ajena a la tormenta que se avecinaba, seguía jugando con los gemelos. Roberto podía imaginar sus sonrisas, podía sentir la calidez que irradiaban, incluso a través de las paredes y el suelo que los separaban. Elena estaba reparando a sus hijos con amor y calcetines viejos, mientras arriba la maquinaria del odio se ponía en marcha para aplastarla. Roberto se puso de pie. No iba a bajar corriendo gritando. Eso sería demasiado fácil para Gertrudis. Ella negaría, diría que estaba buscando algo. Inventaría una excusa. No, Roberto necesitaba que la traición fuera total. Necesitaba que Gertrudis se expusiera, que dijera las palabras, que acusara con el dedo. Necesitaba ver hasta dónde llegaba la maldad humana cuando se sentía impune. Se abrochó el botón del saco, ajustó su corbata y adoptó la expresión más fría e inescrutable de su repertorio de hombre de negocios. Iba a bajar al escenario, pero esta vez él no sería el títere de Gertrudis. Sería el juez, el jurado y, si Dios quería, el verdugo moral de la mujer que había envenenado su hogar. Y mientras tanto, en la sala, Gertrudis entró. No hizo ruido. Al principio se quedó parada en el umbral, observando cómo Elena ayudaba a Santi a apilar 3 bloques de madera. La felicidad de la escena le resultó insoportable a la anciana. Ver a esa muerta de hambre, ocupando el lugar de madre, recibiendo las sonrisas de los herederos, era un insulto personal a sus 40 años de servicio estricto. Disfruta mientras puedas, niña, susurró Gertrudis para sí misma, acariciando el bolsillo vacío de su delantal, donde antes pesaba el broche. El invierno ha llegado. Gertrudis respiró hondo, llenando sus pulmones de aire para el grito teatral que rompería la armonía. Era el momento de actuar. El grito de Gertrudis no fue humano. Fue el chillido de una gaviota herida diseñado para cortar el aire y helar la sangre. Señor Roberto. El impacto en la sala fue inmediato.
La torre de bloques que Santi acababa de construir con tanto esfuerzo se derrumbó cuando el niño se sobresaltó violentamente. Nico, que estaba riendo en el suelo, rompió a llorar al instante, aterrorizado por el volumen estridente. Elena, con los reflejos de quien está acostumbrada a proteger, se lanzó hacia adelante, cubriendo a ambos niños con sus brazos, mirando hacia la puerta con los ojos desorbitados, esperando ver un incendio o un intruso armado. Pero solo vio a Gertrudis. La ama de llaves estaba en medio de la sala con las manos en la cabeza, actuando un ataque de nervios digno de un premio de academia. Es el colmo, es el fin, gritaba la anciana, mirando al techo como si pidiera clemencia divina. No puedo callar más, mi conciencia no me lo permite. Roberto apareció en lo alto de la escalera. Bajaba los escalones con una lentitud exasperante. Con el rostro pétreo, no corrió. No preguntó qué pasa, simplemente descendió como una nube de tormenta cargada de electricidad estática. ¿Qué significa este escándalo, Gertrudis?, preguntó Roberto al llegar al último escalón. Su voz era baja, controlada, pero tenía un filo peligroso que Gertrudis, en su euforia maliciosa, no supo detectar. Señor Gertrudis corrió hacia él, agarrándose las manos en un gesto de súplica. He intentado ser paciente, he intentado darle una oportunidad a esta persona, pero hay límites. La sangre de su esposa clama justicia. Elena se puso de pie lentamente, con Nico agarrado a su pierna derecha y Santi en brazos. El miedo le cerraba la garganta. Sabía que no había hecho nada, pero también sabía que, en el mundo de los ricos, la verdad de los pobres vale menos que el polvo. ¿De qué está hablando?, preguntó Elena con la voz temblorosa, pero digna. ¿Tú sabes de qué hablo, hipócrita?, le escupió Gertrudis, girándose hacia ella con los ojos inyectados en odio. He notado cosas, señor, pequeñas cosas que desaparecían, monedas, cubiertos, pero hoy he ido demasiado lejos. Fui a limpiar su mesita de noche, señor, como hago cada viernes, y la caja de terciopelo azul estaba abierta. Roberto no parpadeó. Mantuvo la mirada fija en Gertrudis. Di el broche de la mariposa, gritó Gertrudis llevándose una mano al pecho. El broche de la señora Laura ya no está, y la única persona que ha estado rondando el piso de arriba mientras usted trabajaba, señor, es ella. La vi subir con la excusa de buscar toallas limpias. Era una mentira burda. Elena no había subido en todo el día. Tenía prohibido pisar la segunda planta, salvo orden expresa. Pero la acusación flotaba en el aire, pesada y tóxica. Yo no he subido, señor, dijo Elena rápidamente, mirando a Roberto a los ojos. No he salido de esta sala. Usted estaba arriba. Usted sabe que no subí. Roberto no respondió a Elena. Se mantuvo en silencio, dejando que el pánico creciera, dejando que Gertrudis se confiara. Miente, insistió Gertrudis. Son como ratas, señor, se mueven por las sombras. Pero esta vez la tengo. Estoy segura de que no ha tenido tiempo de sacarlo de la casa. Debe tenerlo en sus cosas, lista para llevárselo en cuanto termine su turno. Exijo que revisemos su bolsa ahora mismo por la memoria de la señora. Los gemelos lloraban desconsolados, sintiendo la agresión en el ambiente. Santi escondía la cara en el cuello de Elena, empapando su uniforme de lágrimas. Otra vez no. Susurró Elena y una lágrima de impotencia rodó por su mejilla. Ya revisó mis cosas una vez. ¿Cuántas veces más necesita humillarme? Las veces que sean necesarias hasta que aparezca la verdad, dijo Gertrudis y sin esperar permiso. Corrió hacia el armario del pasillo, donde estaba la bolsa de Elena. Roberto la siguió a paso lento, Elena cargando a Santi y arrastrando a Nico de la mano. Lo siguió también porque no tenía opción. Era una procesión fúnebre hacia su propia ejecución social. Gertrudis sacó la bolsa con violencia, la tiró al suelo del vestíbulo. Ábrala, señor, exigió la anciana. Ábrala y vea con sus propios ojos a quien ha metido en su casa. Roberto miró a la bolsa, luego miró a Elena. La joven niñera estaba pálida, temblando de pies a cabeza. Señor, se lo juro por la vida de mi madre. Yo no tengo nada, suplicó Elena. Su voz se rompió. Solo quiero cuidar a los niños. No quiero sus joyas. No las necesito. Eso dicen todos los ladrones, sentenció Gertrudis. Roberto se agachó. Sus manos perfectamente cuidadas tocaron la lona, desgastada. Abrió la cremallera despacio. El sonido del cierre, rasgando el silencio, fue insoportable. Gertrudis se inclinó hacia adelante con una sonrisa de tiburón, esperando el brillo del triunfo. Roberto metió la mano. Apartó la ropa y sus dedos se cerraron alrededor del metal frío y las piedras duras. Lo sacó lentamente. El broche de mariposa brilló bajo la luz de la lámpara del vestíbulo. Los diamantes destellaron con una pureza irónica en medio de tanta sociedad. Moraldaja, gritó Gertrudis triunfante, señalando con el dedo como si fuera una espada. Ahí está. Lo sabía. Ladrona, miserable.
Ha robado a una muerta. Elena soltó un jadeo de horror. Se llevó las manos a la boca, soltando a los niños por un segundo. Retrocedió hasta chocar con la pared. No, murmuró Elena, negando con la cabeza, con los ojos llenos de terror. Eso no es mío. Yo no lo puse ahí. Alguien. Alguien se burló. Gertrudis. ¿Quién? Los fantasmas, los bebés, eres tú. Te hemos pillado con las manos en la masa. La anciana se giró hacia Roberto esperando ver la explosión de ira, esperando ver cómo echaba a la chica a patadas, esperando la orden de llamar a la policía. Señor, llame a las autoridades. Instó Gertrudis, que se la lleven esposada, que aprenda que con la familia no se juega. Roberto se puso de pie, sosteniendo el broche en alto. Lo miró a la luz girándolo. Luego bajó la mano y miró a Elena. Vio el terror absoluto en su rostro. La devastación de alguien que sabe que la verdad no importa cuando la evidencia está amañada. Vio a sus hijos llorando a los pies de ella, abrazándose a sus piernas como si fueran náufragos aferrados a un mástil, y luego Roberto giró la cabeza lentamente hacia Gertrudis. La sonrisa de la anciana vaciló por una fracción de segundo. Había algo en la mirada de Roberto que no encajaba. No había furia descontrolada. Había una calma gélida, una oscuridad profunda y aterradora. Tienes razón, Gertrudis, dijo Roberto, su voz resonando en el vestíbulo de mármol. Con mi familia no se juega exacto, señor. Por eso dime una cosa, le interrumpió Roberto, dando un paso hacia la ama de llaves, invadiendo su espacio personal. ¿Cómo sabías que estaba en el fondo de la bolsa, debajo de los calcetines? Gertrudis parpadeó nerviosa. Yo supuse. Los ladrones siempre esconden las cosas al fondo. Es instinto, señor. Instinto, repitió Roberto saboreando la palabra con disgusto. Curioso instinto. Porque desde donde estabas parada era imposible ver el fondo de la bolsa antes de que yo sacara la mano. El aire en la habitación cambió. La trampa de Gertrudis se había cerrado, pero ella aún no se daba cuenta de que su pie era el que estaba atrapado en el cepo. Señor, ¿qué insinúa?, preguntó Gertrudis, su voz perdiendo fuerza. La evidencia está ahí. Ella lo robó. La evidencia está ahí, sí, dijo Roberto, apretando el broche en su puño. Pero la verdad es algo mucho más complicado, ¿no crees? Elena miraba la escena confundida, con el corazón martilleando. ¿Por qué no la estaba gritando? ¿Por qué miraba a Gertrudis con esa intensidad de depredador? Elena, dijo Roberto sin dejar de mirar a la anciana, coge a los niños, llévalos a su cuarto, cierra la puerta y tápales los oídos. Señor, yo intentó hablar Elena. Hazlo, ordenó Roberto, y estaba escrito, pero no con ira hacia ella, sino con urgencia de protección. Elena temblando cargó a Santi y tomó a Nico de la mano, corriendo escaleras arriba, huyendo de la pesadilla. Cuando el sonido de los pasos de los niños desapareció y se escuchó el clic de la puerta de la habitación cerrándose, Roberto se quedó solo con Gertrudis en el vestíbulo. El silencio era absoluto. Gertrudis dio un paso atrás, sintiendo, por primera vez, un miedo real. Señor, me está asustando. Deberíamos llamar a la policía y terminar con esto. Oh, no te preocupes, Gertrudis, dijo Roberto sacando su teléfono móvil del bolsillo con la mano libre. Vamos a terminar con esto. Pero no llamaré a la policía todavía. Primero quiero mostrarte una película muy interesante que acabo de filmar. Roberto desbloqueó el teléfono. Sus dedos se movieron sobre la pantalla buscando el archivo conectado a la nube de seguridad. ¿Película?, preguntó Gertrudis con un hilo de voz. Roberto giró la pantalla del teléfono hacia ella. Mira, susurró él. En la pantalla pequeña y brillante se veía el pasillo de servicio en blanco y negro. Se veía a una mujer mayor con uniforme gris mirando a los lados. Se veía cómo sacaba un broche brillante de su bolsillo. Se veía cómo abría la bolsa. La cara de Gertrudis se descompuso. La máscara de la sirvienta leal se derritió, dejando ver el terror desnudo de una criminal descubierta. Sus rodillas chocaron entre sí. Señor, yo puedo explicarlo, balbuceó retrocediendo hacia la puerta. No, hay nada que explicar, dijo Roberto avanzando hacia ella implacable. Lo que hay que decidir ahora es si saldrás de esta casa caminando o en un coche patrulla. El clímax había llegado. Pero no como Gertrudis lo había escrito. La justicia divina acababa de entrar en el vestíbulo y llevaba traje y corbata. El teléfono seguía reproduciendo el video en bucle una y otra vez, mostrando la traición en blanco y negro. Doña Gertrudis miraba la pantalla como si fuera un espejo que reflejara su propia alma podrida y por primera vez en décadas no tuvo una respuesta rápida, ni una mentira afilada, ni una excusa piadosa. 40 años, susurró la anciana, su voz temblando, no de arrepentimiento, sino de una rabia impotente. He dado 40 años de mi vida a esta familia. He limpiado sus miserias, he guardado sus secretos y me va a echar por un trozo de metal, por una baratija.
Roberto guardó el teléfono en su bolsillo con lentitud. La calma que sentía era aterradora. Incluso para él mismo. Era la calma del que ha sobrevivido a un naufragio y ve la costa. No te echo por el metal, Gertrudis, dijo Roberto dando un paso hacia la puerta principal y abriéndola de par en par. El aire nocturno entró en el vestíbulo frío y limpio. Te echo porque intentaste destruir a una inocente para alimentar tu ego. Te echo porque convertiste mi luto en una dictadura. Te echo porque al intentar proteger mi casa, la convertiste en una prisión. Gertrudis se enderezó. Si iba a caer, no lo haría de rodillas. Su rostro se endureció, recuperando esa máscara de desdén aristocrático que había copiado de sus antiguos patrones. Hago lo que hago por el bien de la estirpe, escupió ella, alisándose el delantal con manos furiosas. Esa chica, esa nadie, va a arruinar a esos niños, los va a hacer débiles, blandos como ella. Usted cree que ha ganado, señor Roberto, pero se queda solo con el caos. Cuando esos niños crezcan y no sepan comportarse en sociedad, se acordará de mí. Prefiero que sean felices a que sean decentes como tú, respondió Roberto, señalando la oscuridad de la calle. Fuera. Tienes 10 minutos para sacar tus cosas de mi propiedad. Si en 11 minutos sigues aquí, llamaré a la guardia y les mostraré el video. Y créeme, a los jueces no les gustan las ladronas de joyas. Por muy antiguas que sean. Gertrudis soltó un bufido de desprecio. Caminó hacia la puerta, sus zapatos, de suela dura, resonando por última vez en el mármol que tanto había pulido. Al llegar al umbral se detuvo y se giró. Sus ojos eran dos pozos de amargura. La señora Laura nunca habría permitido esto. Lanzó su último dardo envenenado. Roberto sintió el golpe, pero esta vez no sangró. La señora Laura, dijo Roberto con voz firme, habría despedido a cualquiera que hiciera llorar a sus hijos. Adiós. Gertrudis, la anciana salió a la noche, sin mirar atrás. Roberto cerró la puerta. El golpe seco del cerrojo resonó en toda la casa. Un sonido definitivo. El silencio que siguió no fue el silencio opresivo de antes. Fue un silencio de vacío, de espacio despejado. La sombra se había ido. Pero la crisis no había terminado. Arriba el daño ya estaba hecho. Roberto subió las escaleras. Sus piernas pesaban toneladas. Cada escalón era una acusación. Había permitido que eso sucediera. Había sido cómplice por omisión. Llegó al pasillo de la segunda planta, la puerta de la habitación de los niños. Estaba cerrada. Desde dentro no se oían llantos histéricos, sino algo mucho más desgarrador, un murmullo suave, tembloroso. Roberto pegó la oreja a la madera. Duerme, du negrito. Que tu mamá está en el campo, cantaba Elena. Su voz estaba rota por el llanto. Contenido, desafinaba por el miedo, pero seguía cantando. Incluso en el momento en que creía que iba a ser arrestada, que iba a perder su reputación y su libertad. Su prioridad seguía siendo calmar a Nico y Santi. Roberto apoyó la frente contra la puerta. Sintió una punzada de dolor en el pecho, tan aguda que tuvo que cerrar los ojos. Ese era el circo que él había despreciado. Esa lealtad feroz era lo que él había llamado falta de profesionalismo. Se sintió el hombre más pobre del mundo. Giró el pomo suavemente. Estaba bloqueado. Elena había echado el pestillo atrincherándose contra el monstruo que creía que venía por ella. Elena llamó él. Su voz salió ronca, irreconocible. Elena, abre, por favor. El canto se detuvo abruptamente. Se oyó un sollozo ahogado y el sonido de alguien moviéndose para proteger algo. No entre, suplicó ella desde el otro lado con voz de pánico. Por favor, señor. No deje que la policía entre aquí. No delante de ellos. Salgo yo. Me entrego. Pero no asuste a los niños. La petición le destrozó el alma. Ella estaba negociando su propia captura para proteger la inocencia de sus hijos. No hay policía, Elena, dijo Roberto, apoyando la mano plana contra la madera. Gertrudis se ha ido. Se acabó. Abre la puerta. Necesito que veas algo. Hubo un silencio largo, tenso. Roberto podía escuchar la respiración agitada de ella al otro lado. Finalmente el pestillo chasqueó. La puerta se abrió unos centímetros. Elena asomó la cara. Tenía los ojos hinchados y rojos, el maquillaje corrido, el pelo revuelto. Sostenía a Santi en un brazo como un escudo y Nico estaba agarrado a su pierna, escondido detrás de su falda. Lo miró con terror, esperando la trampa, esperando las esposas. Roberto no empujó la puerta. Se quedó en el pasillo, respetando su espacio con las manos abiertas y vacías para mostrar que no traía nada más que su propia vergüenza. «So fue», repitió él. «La eché». Elena parpadeó confundida, abrazando más fuerte al bebé. «La echó». Pero el broche ya dijo que ella lo puso ahí. Roberto sacó el teléfono de nuevo. «Lo tengo grabado. Lo vi todo». Elena miró el teléfono, luego a Roberto.
Sus hombros, que habían estado tensos como cuerdas de violín, se desplomaron. El alivio fue tan físico que tuvo que apoyarse en el marco de la puerta para no caerse. Santi, sintiendo que el peligro pasaba, apoyó la cabeza en el hombro de ella y suspiró. «¿Entonces, no voy a la cárcel?», preguntó ella con una inocencia que a Roberto le resultó insoportable. No, dijo Roberto negando con la cabeza, tragándose el nudo en la garganta. «La única persona que debería ser juzgada en esta casa soy yo por haber dudado de ti». Elena abrió la puerta por completo, permitiendo que Roberto entrara en el santuario de la habitación infantil. El cuarto estaba en penumbra, iluminado solo por una lámpara de noche con forma de estrella. Había juguetes en el suelo, pero no se sentía desordenado, se sentía vivido. Roberto entró sintiéndose un intruso en su propia casa. Elena caminó hacia la cuna y depositó a Santi con una suavidad infinita. El niño, agotado por el drama del día, se acurrucó inmediatamente. Nico, que seguía despierto, miraba a su padre con desconfianza desde detrás de las piernas de la niñera. «Perdóneme, señor», dijo Elena limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Tuve mucho miedo. Mi madre depende de mí. Si ya voy presa, ella se muere». Roberto se sentó en una silla baja, una de esas sillas pequeñas para leer cuentos, que él nunca usaba. Quedó a la altura de Nico. «Elena», dijo Roberto mirando sus manos entrelazadas, «no me pidas perdón. Nunca más me pidas perdón». Roberto levantó la vista. Sus ojos, habitualmente fríos y analíticos, estaban húmedos. «Vi el video del robo, sí, pero después me quedé viendo más». Elena se tensó ligeramente. «Más. Revisé las grabaciones de la semana pasada, de los días que yo estaba de viaje y tú creías que estaba sola», confesó Roberto. Elena bajó la cabeza avergonzada. «Señor, ya sé que bailamos en la cocina y que dejé que Nico comiera helado en la alfombra. Lo limpié, se lo juro». «No miraba las manchas, Elena», la interrumpió Roberto con voz suave. «Miraba a mis hijos». Roberto sacó su tablet, que había traído consigo desde el despacho, y la encendió. La luz azulada iluminó su rostro cansado. Buscó un archivo y le dio al play. Giró la pantalla para que Elena la viera. Era una grabación de hace 2 días. En la imagen, Elena estaba sentada en el suelo de la sala con un libro gigante abierto. Nico y Santi estaban sentados a su lado, hipnotizados. Elena no solo leía, actuaba, hacía voces, movía los brazos, se convertía en el monstruo, en la princesa. Pero lo que Roberto señaló no fue a Elena, sino a los niños. «Mira a Nico», dijo Roberto señalando la pantalla. «Mira cómo te mira». En el video, Nico miraba a Elena con una adoración absoluta, copiaba sus gestos, reía antes de que ella terminara el chiste. Y Santi, el niño que supuestamente no podía moverse, estaba intentando trepar por la espalda de Elena para ver mejor el libro, usando una fuerza y una coordinación que los médicos decían que no tenía. «Yo no sabía que Nico sabía aplaudir», susurró Roberto con la voz quebrada. «Lo vi en el video. Aprendió a aplaudir el martes pasado contigo. Yo lo perdí». Pasó al siguiente video. Era la escena de la comida. Elena estaba haciendo el avión con la cuchara. Los niños comían verduras sin protestar, riendo. «Yo no sabía que a Santi le gustaba el brócoli», continuó Roberto, y una lágrima solitaria rodó por su mejilla. «Conmigo lo escupe, contigo se lo comer». Yendo, Roberto apagó la tablet y la dejó en el suelo. Se cubrió la cara con las manos. El muro de hielo se rompió definitivamente. El millonario, el hombre de hierro, comenzó a llorar. Un llanto silencioso, profundo, que sacudía sus hombros. «Pensé que les daba todo», sollozó Roberto. «La mejor casa, la mejor ropa, los mejores médicos. Y tú llegaste con unos guantes de goma y calcetines viejos, y les diste lo único que yo no supe darles: vida». Elena se quedó paralizada. Nunca había visto a un hombre como él, tan poderoso, derrumbarse así. El instinto que la hacía cuidar de los niños se activó hacia el padre. Se acercó lentamente, dudando. «Señor, usted los ama», dijo ella suavemente. «Eso es lo importante. El amor se aprende igual que Santi aprendió a caminar. Solo necesita perder el miedo a tirarse al suelo». Roberto levantó la cara roja y mojada. Miró a Nico, que se había acercado curioso al ver a su padre llorar. El niño, con esa empatía pura de la infancia, estiró su mano pequeña y tocó la rodilla de Roberto. «Papá, piupa», dijo Nico. Fue un balazo al corazón. «Sí, Nico, papá tiene mucha pupa aquí dentro», dijo Roberto tocándose el pecho. Sin pensarlo, Roberto hizo algo que no había hecho desde el funeral de su esposa. Se deslizó de la silla y se sentó en el suelo, en la alfombra, al mismo nivel que su hijo y la niñera. No le importó que el pantalón del traje de $3,000 se arrugara. No le importó la dignidad, extendió los brazos hacia Nico. El niño dudó un segundo, mirando a Elena.
Ella asintió con una sonrisa cálida. Dándole permiso, Nico caminó hacia su padre y se dejó abrazar. Roberto enterró la cara en el pelo de su hijo. Oliendo a champú de bebé y a inocencia, Elena dijo Roberto, desde el suelo sin soltar al niño, no quiero que trabajes para mí. Elena sintió un frío repentino. Después de todo esto, la despedía. Señor, no quiero que seas mi empleada, corrigió Roberto levantando la vista. Sus ojos ya no tenían barreras. Quiero que seas parte de esta familia. Quiero que me enseñes no a limpiar ni a ordenar. Quiero que me enseñes a ser el padre que ellos ven en ti. Roberto extendió una mano hacia ella. No era un gesto romántico, era un gesto de respeto profundo, de igual a igual, un pacto de sangre. Quédate, por favor. No por el sueldo, te doblaré el sueldo, te daré lo que quieras. Quédate para enseñarme a jugar. Elena miró la mano de Roberto. Miró a Nico abrazado. A él, miró a Santi durmiendo en la cuna. Comprendió que la batalla había terminado. El frío de la mansión se estaba disipando. Elena sonrió y esta vez fue una sonrisa tranquila, sin miedo. Me quedo, señor. Dijo ella tomando la mano de Roberto, pero con una condición, la que sea, dijo él rápido. Mañana usted se pone los calcetines de títeres. Yo seré el público. Roberto soltó una risa real, oxidada, pero genuina. Que eso no extraña en esa habitación acostumbrada al silencio. Trato hecho, dijo él. Y en ese momento, bajo la luz tenue de la lámpara de estrella, con el padre rico en el suelo y la niñera pobre de pie, se selló la verdadera fortuna de esa casa. No estaba en la caja fuerte. Estaba en la alfombra. La mañana siguiente no amaneció como cualquier otra en la mansión. Habitualmente el sol entraba por los ventanales blindados, iluminando partículas de polvo en un silencio de mausoleo. Pero hoy el sol parecía entrar con permiso para tocarlo todo. Don Roberto bajó a la cocina a las 8 en punto, como marcaba su reloj biológico. Sin embargo, por primera vez en 5 años, no llevaba el traje azul marino de corte italiano, ni la corbata de seda ajustada al cuello como una soga elegante. Llevaba unos pantalones de chándal gris y una camiseta blanca, de algodón, una ropa que había rescatado del fondo de un cajón olvidado. Vestigios de una época en la que él también sabía lo que era un domingo perezoso. Al entrar en la cocina, el olor no era el del café negro y amargo que Gertrudis solía servirle en soledad. Olía a vainilla, a leche caliente y a pan tostado. Elena estaba allí de espaldas, tarareando una melodía suave mientras movía una sartén. Nico estaba en su trona con la cara manchada de puré de frutas, golpeando la bandeja con una cuchara de plástico. Al ver a su padre, el niño se detuvo. Hubo un segundo de duda. Un reflejo condicionado por meses de frialdad, pero Roberto, en lugar de ignorarlo o pedir silencio, hizo algo que cambió la atmósfera de la habitación. Le guiñó un ojo. Buenos días, campeón, dijo Roberto acercándose a la trona. Nico soltó una risita nerviosa y volvió a golpear la mesa. Esta vez con entusiasmo. Elena se giró sorprendida por la informalidad del patrón. Buenos días, señor Roberto, dijo ella secándose las manos en el delantal. Sus ojos aún tenían un ligero rastro de hinchazón por el llanto de la noche anterior, pero su mirada era clara y tranquila. No sabía que bajaría tan temprano. El café está casi listo. No quiero café. Elena respondió él, sentándose en una de las sillas de la cocina, no en la cabecera de la mesa formal del comedor. Hoy quiero lo que estén tomando ellos. Elena sonrió, una sonrisa que iluminó la cocina, más que las luces halógenas. ¿Papilla de plátano con galletas?, preguntó divertida. Si eso es lo que da energía para aguantar el ritmo de estos dos, entonces sí. Papilla, dijo Roberto tomando la cuchara que Nico le ofrecía. Ese desayuno marcó el fin de una era y el comienzo de otra. No hubo reuniones de negocios. No hubo llamadas a Ginebra. Roberto pasó la mañana aprendiendo y fue la lección más difícil de su vida. Descubrió que dirigir una multinacional era un juego de niños comparado con cambiar un pañal en movimiento, o convencer a Santi de que no se metiera una pieza de Lego en la nariz. A media mañana, el timbre de la puerta principal sonó. El sonido se reverberó en la casa. Roberto se tensó. Elena, que estaba en el suelo, ayudando a Santi a estirar las piernas, levantó la vista con temor. Debe ser ella. Susurró Elena. Gertrudis había amenazado con volver a por el resto de sus cosas. Roberto se puso de pie. Su postura cambió. El padre juguetón desapareció por un segundo y volvió el hombre de acero. Pero esta vez el acero era un escudo para su familia. Quédate aquí, ordenó suavemente. Yo me encargo. Roberto caminó hacia la entrada. Al abrir la puerta, no encontró a Gertrudis, sino a un mensajero con una caja y detrás de él, en la acera,
un coche patrulla que había venido a tomar declaración por la denuncia de intento de robo que Gertrudis, en su delirio de venganza, había intentado interponer contra Elena esa misma mañana, alegando que el despido fue improcedente. La audacia de la anciana no tenía límites. Incluso fuera de la casa, intentaba seguir manipulando la realidad. Roberto salió al porche. El oficial de policía se acercó libreta en mano. Buenos días. Señor, tenemos una denuncia de una tal Gertrudis. Dice que su empleada la agredió verbalmente y le robó. Roberto levantó la mano, deteniendo al oficial con un gesto de autoridad absoluta de oficial. Dijo Roberto con voz calmada. La señora Gertrudis fue despedida ayer por hurto continuado y difamación. Tengo grabaciones de seguridad en alta definición que muestran cómo ella misma sustrajo joyas de mi caja fuerte para incriminar a la niñera. Si ella quiere proceder con esa denuncia falsa, estaré encantado de entregarle a usted ahora mismo el pendrive con la evidencia para que procedan a su detención inmediata por denuncia falsa y robo doméstico. El oficial se detuvo, bajó la libreta y cambió el tono. Entiendo, señor. Si hay pruebas de video, la situación cambia drásticamente. Hablaré con la señora para disuadirla, haga más que eso, dijo Roberto, acercándose un paso con la mirada gélida. Dígale que, si vuelve a pronunciar el nombre de mi familia o se acerca a menos de 500 metros de esta casa, la que acabará en la cárcel será ella y no tendrá fianza que la saque. El coche patrulla se fue. La sombra de Gertrudis se disipó definitivamente, no por magia, sino por la firmeza de un padre que ya no delegaba la protección de su hogar. Al volver a la sala, Roberto traía consigo algo más importante que la victoria legal. Traía un sobre que había estado preparando en su despacho durante la madrugada. Encontró a Elena sentada en el sofá con Santi dormido en su regazo. La imagen era de una paz tan profunda que Roberto sintió miedo de romperla. Se sentó frente a ella en la mesa de centro, ignorando las normas de etiqueta. Elena, dijo en voz baja. Ella abrió los ojos alerta. Todo bien, señor, todo perfecto. Gertrudis no volverá a molestar jamás. El alivio en el rostro de Elena fue palpable. Suspiró profundamente, acariciando la espalda del niño dormido, pero tenemos que hablar de negocios. Continuó Roberto poniendo el sobre la mesa. Elena miró el sobre blanco. El miedo volvió a sus ojos. Era un contrato de confidencialidad, nuevas reglas estrictas. Señor, le prometo que cumpliré con todo lo que hablamos anoche. Los calcetines. El juego. Ábrelo, la interrumpió él. Elena tomó el sobre con cuidado, tratando de no despertar a Santi. Sacó el papel. No era un cheque de despido, era un contrato laboral nuevo. Sus ojos recorrieron las líneas y se abrieron desmesuradamente al llegar a la cifra del salario y a la cláusula final. Señor, esto es demasiado. Es el triple de lo que ganaba. Y aquí dice Elena. Leyó en voz alta, con la voz temblorosa. Cobertura médica total para el empleado y familiares directos de primer grado. Roberto asintió mirando sus propias manos entrelazadas. Me dijiste que tu madre estaba enferma. ¿Qué dependía de ti? Investigué un poco anoche. Sé que los tratamientos para su condición son caros y que la sanidad pública tiene listas de espera de meses. Sí, señor, lleva esperando 6 meses para una operación de cadera. Ya no, dijo Roberto levantando la vista y mirándola a los ojos con una intensidad humana. He hablado con el doctor Arriga, el jefe de traumatología del Hospital Central. La esperan el lunes, todo pagado. Elena se llevó la mano a la boca. Las lágrimas brotaron de golpe sin aviso. No lloraba por el dinero. Lloraba porque alguien había visto su dolor invisible. Lloraba porque el hombre, que parecía un robot hacía 24 horas, acababa de salvar la vida de su madre. ¿Por qué?, preguntó ella con un hilo de voz. ¿Por qué hace esto por mí? Soy solo la niñera. No, corrigió Roberto con firmeza. Tú eres la mujer que enseñó a caminar a mi hijo cuando yo no creía en él. Tú eres la que devolvió la risa a esta casa cuando yo solo traía silencio. Salvar a tu madre es lo mínimo que puedo hacer para agradecerte que hayas salvado a mis hijos. Y a mí. Elena no pudo contenerse, con Santi aún en brazos. Se inclinó hacia adelante y tomó la mano de Roberto. No la besó, simplemente la apretó, con fuerza, transmitiendo una gratitud que no cabía en palabras. Gracias, susurró. Gracias, don Roberto. Llámame Roberto, dijo él, apretando su mano de vuelta. Solo Roberto. Epílogo. 6 meses después, la nieve caía suavemente sobre el jardín, cubriendo el césped perfectamente cuidado con un manto blanco. Pero dentro de la casa el clima era tropical. La sala de estar, que antes parecía un vestíbulo de hotel de lujo, había sufrido una transformación radical. El sofá de cuero beige seguía allí, pero ahora estaba cubierto con mantas de colores vivos y cojines desparejados. En la esquina, donde antes había una escultura abstracta de metal frío, ahora había una montaña de cojines que servía de fuerte, y en el centro de la alfombra, el millonario estaba irreconocible,
Roberto estaba tirado boca arriba, vestido con unos vaqueros desgastados en las rodillas. En su mano derecha llevaba un calcetín azul con ojos de botón cosidos a mano. En la izquierda uno rojo con lana amarilla simulando pelo de atención. Ciudadanos de Villa Alfombra, bramó Roberto con una voz fingida y grave. Haciendo hablar al calcetín azul, el monstruo de las cosquillas se acerca. Dos pequeños torbellinos salieron disparados desde detrás del sofá. Nico y